Las ondas esas del electrocardiograma, de las cuales ya hemos hablado tanto, ondas que se pueden considerar como ondas y que se pueden proyectar sobre las derivaciones, como ya hemos aprendido. Entonces aquí lo que se hace es que se estudia, se hace un análisis en el cual se registran los vectores que se van produciendo en el tiempo en el corazón y se registra en diferentes planos. A ver si me explico. ¿Está el audio? Ah, qué bien. Gloria a Dios en las alturas. Bueno, ven que Dios lo ayuda a uno de vez en cuando. Bueno, entonces, ¿qué quiero decirles? Les quiero decir que la vectocardiografía es una electrocardiografía. Lo que pasa es que no te muestra las ondas de cambios de voltaje, sino que te muestra unos gráficos, unas especies de figuras, que son, por lo general, son unas figuras elípticas, y esas figuras elípticas, en ellas están representados los vectores que se producen en cada instante de la actividad cardíaca, de los distintos componentes que aparecen en el electrocardiograma. Entonces se produce una figura y esa es mucho más completa que la otra porque te muestra, yo les dije, las ondas estas representan vectores y hemos hablado siempre del vector principal. Siempre hablamos del mayor, una deflexión, por ejemplo, el R, ese que hasta hemos estado hablando del vector del corazón y de la cosa, ese es un registro de la sumatoria de todos los vectores que se han ido produciendo en el tiempo en el corazón por una actividad eléctrica. Yo no sé si me explico. Es decir, ahí tienes las ondas y tú ves, y lo que tomas en cuenta en el electrocardiograma es el punto final. ¿Cuánto mide el aroma? Entonces mide tanto y ves el pico, ¿sí? Pero resulta que para llegar a ese pico en el registro electrocardiográfico ha pasado primero por cada uno de los punticos. Eso es un registro que hace es una onda registrada. La onda registra en cada momento algo que está ocurriendo, que es un valor de potencial, ¿sí? El potencial, por ejemplo, ha ido subiendo. Vamos a poner la onda R, ¿sí? Entonces empieza un puntico. Ese puntico después viene un puntico más arriba y otro puntico, así va subiendo. Cada punto de esa onda, cada punto, en realidad representa en ese momento un vector instantáneo, se llama. Pero nosotros, como no analizamos eso en lo que hemos visto, analizamos lo que llamábamos el vector máximo. Y a ese lo consideramos, ese vector máximo, dijimos que forma un vector que es el vector del corazón, el vector de los ventrículos. Recuerden que hay un vector para las aurículas, cuando se produce la despolarización auricular, la onda P. Hay un vector para los ventrículos cuando se despolarizan, el complejo QRS. Y hay un vector para los ventrículos cuando se repolariza. Son ondas. Cada punto de esas ondas, cada punto de la onda, por supuesto, usted tiene la onda es así, quiere decir que la onda tiene un tiempo, ¿sí o no? La onda empieza en un punto inicial y termina en uno final. Pero en el ínterin usted no salta del inicial al final de una vez, sino que está ocurriendo algo en cada momento. En cada momento el potencial se va a más grande, más grande, más grande, sube al máximo y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar. Es decir, cada punto en realidad tiene un vector. Pero nosotros consideramos el vector máximo y a ese nos referimos, porque es el que es más fácil de manejar. Con esta técnica de la vectocardiografía podemos analizar todo el conjunto, es decir, todo el proceso, porque entonces tenemos un registro de cada vector. O sea, de cada vector en un punto determinado, entonces tenemos un registro de esa actividad. ¿Está clara la cosa? O sea, yo voy a hacer una medición de vectores, voy a detectar unos vectores. ¿Cómo lo hago? Con este método. ¿Qué es este método? Este método es un método que utiliza las mismas técnicas de la electrocardiografía. Se necesitan derivaciones. ¿Qué son derivaciones? Derivaciones son dos puntos, o sea, a partir de los cuales con unos cables se extrae la información. Igualito que la electrocardiografía. Así como dijimos, hay una derivación de uno, una derivación de dos, lo que hablamos. Hay unas derivaciones acá especiales que se llaman derivaciones de Frank, ¿verdad? Que se colocan ahora en sitios distintos, porque el objetivo es diferente. Entonces, ese tipo de análisis me permite a mí conocer lo que está ocurriendo en el plano frontal. Recuerda que tenemos unas derivaciones de los miembros en el plano frontal. ¿Sí lo recuerdan o no? De eso hablamos muchito, es de lo que hemos estado hablando. Que si de 1, de 2, de 3, ABL, ABR, ABF. Esas son derivaciones electrocardiográficas en el plano frontal, porque están mostrando lo que ocurre visto desde el punto de vista frontalmente, o sea, frontal. Y teníamos también otras derivaciones que eran las horizontales, las llamábamos. Era un plano de corte, entonces analizaba la cuestión ya no en el plano frontal, sino en el plano horizontal.
Bueno, la vectocardiografía va más allá y analiza también en un plano que llamamos plano sagital. La electrocardiografía no tiene plano sagital. Los vectores que utilizamos, las derivaciones que utilizamos, perdón, son frontales para los miembros y horizontales para las derivaciones precordiales. Pero no tenemos derivaciones sagitales. O sea, no hacemos la observación ni el análisis con derivaciones sagitales. Para lo cual habría que introducir entonces otros cables. ¿Sí? Eso no se hace en electrocardiografía, pero en vectocardiografía sí. Se analiza lo que está ocurriendo. Recuerden siempre, está ocurriendo un fenómeno y ese fenómeno puede ser proyectado a cualquier parte del espacio. ¿Ah? Entonces, ese fenómeno que está produciéndose se puede estudiar desde el punto de vista del plano frontal, así como en electrocardiografía, ¿sí? Desde el punto de vista del plano sagital, que eso no estaba en electrocardiografía, y desde el punto de vista del plano horizontal o transversal, llámenlo. Horizontal o transversal. ¿Está claro? El espacio tiene 3 planos. Usted puede definir 3 planos en el espacio. 3 sistemas de coordenadas. Coordenadas horizontales, coordenadas verticales en este sentido y las coordenadas frontales, que son las que ya definimos. ¿Sí? ¿Eso está bien? O sea, hay 3 planos y desde los 3 planos yo puedo espiar al corazón a ver qué pasa. Es lo que se está haciendo, pero aquí no se van a mostrar ondas de deflexión, se va a mostrar, en el proceso se va a mostrar lo que está ocurriendo con los distintos vectores en cada momento del ciclo que se está produciendo. ¿Sí? Entonces para ello aquí está este dibujito que nos muestra que aquí tenemos, este dibujito, así está mejor, este está mejor que el que voy a mostrar después. Aquí tenemos lo real, es decir, lo que está ocurriendo, real digo yo entre comillas, el fenómeno que está ocurriendo y que está produciendo en cada plano una proyección. ¿Sí o sí? Tenemos algo que está representado aquí con esta bandita, parece un corazoncito hecho con unas laticas. Es una representación geométrica sencilla. Entonces, eso que está ocurriendo adentro se puede proyectar en el plano frontal. Cuando se proyecta en el plano frontal, aquí, perdón, el frontal es este. Aquí tenemos los 3 planos, el frontal, el sagital y el horizontal. Se puede proyectar en el plano frontal. ¿Cuál es la proyección en el plano frontal? La proyección sigue siendo ortogonal. ¿Qué quiere decir ortogonal? Que cada punto que se proyecta forma un ángulo recto con el plano donde se proyecta. ¿Sí o sí? Eso se llama ortogonal. ¿Algún problema? No tengan rechazo. Una de las cosas que uno tiene que tener claro cuando empieza a leer algo sobre un tema es que a veces hay un vocabulario específico que hay que conocer. Un vocabulario técnico, no es ese que uno sabe que el bichito, aquí se puede decir como una cosita, no, hay algo técnico. Esto no es un bichito, ni esto se llama, o sea, proyección ortogonal. Y usted tiene que saber que es una proyección ortogonal, que no tiene nada de raro. Cada punto que yo tengo, por ejemplo, este punto en este momento, es proyectado sobre el plano frontal perpendicularmente. Y me produce entonces, igualito que vimos con el vectorcito. ¿Recuerdan el vector aquel de electrocardiografía? Se proyectaba sobre las 3 derivaciones en el triangulito, o en las derivaciones también de las otras que añadimos, las monopolares esas, ¿sí? Se proyectaban de una manera. ¿Cómo? Bueno, cada punto ortogonalmente se proyecta sobre la línea. Allá era una línea. Aquí es un plano. Entonces la proyección en la línea me hacía dibujar un vectorcito. Ese vectorcito se formaba porque proyectaba ortogonalmente cada punto en esa línea. Acá tenemos también una proyección ortogonal, pero no en una línea, sino en un plano. Entonces acá tenemos el plano frontal y este fenómeno que está produciéndose en el corazón, que representaría los fenómenos eléctricos que estamos analizando, uno de ellos se proyecta en ese instante que se está produciendo, se proyecta sobre el plano frontal y me da esto que tengo acá, un dibujito que ya vamos a analizar. Esa es la proyección. ¿Sí está bien o no? Atiendan, no sé, estén atentos, que si están atentos a veces yo cometo errorcitos y hasta me ayudan y me corrigen. Pero si están atentos, yo sé que lo estoy diciendo. Yo sé que si están ahí me van siguiendo y me entienden. Pero eso es que tarda las clases a veces, porque si no, yo les digo esto y me voy, listo, se acabó. Búsquense ustedes la manera de solucionar su problema intelectual y de comprensión. Pero como yo sé que hay que hacerlo, que hay que enseñar y que eso es lo que uno hace aquí, pues por eso lo hago y trato de hacerlo bien. Entonces, este mismo servicio se puede proyectar sobre el plano sagital. ¿Sí? ¿Cuál es el plano sagital? Recuerden, el plano que cortaría longitudinalmente, pero sagitalmente. No frontalmente,
No horizontalmente, sino sagitalmente, así. Entonces, ese plano es el que está aquí representado. Es fácil verlo, aquí está bien hecha la perspectiva. A mí me costaría una perolita hacer un dibujito de eso, pero ahí está hecho ya, gracias a Dios. Entonces se proyecta esto, se proyecta también en el plano frontal de una manera particular. Una proyección ortogonal. También ahora cada punto se proyecta de manera que corte perpendicularmente el plano. Y entonces se forma un ángulo recto en el sitio de proyección, en el punto donde se proyecta. ¿Sí está claro? La línea esa forma un ángulo recto con la línea del plano, con el plano. Y abajo en el plano horizontal, entonces fíjense ustedes, tienen ustedes la representación de ese mismo fenómeno, pero en el plano frontal. Están representando lo mismo, a igualito que cuando teníamos los vectores, que se proyectaban en D1, en D2 y en D3, igualito. Solo que allá era una línea, lo que representábamos y lo que proyectábamos, eran líneas, vectores, líneas. Aquí estamos representando sobre un plano, no en una línea, en un plano. Entonces ven ustedes la proyección acá. Ahora ven, ustedes entonces si hacen una vectocardiografía, lo que van a obtener es la proyección de este fenómeno en cada uno de los planos. Claro que son distintas. Fíjense usted que las formas son parecidas, por supuesto, y usted deduce que vienen del mismo objeto o sujeto. Yo no sé cómo llamarlo. Pero entonces se dan cuenta de que este fenómeno, que tiene una existencia real de una manera, se proyecta de esta manera en el plano frontal, de esta otra en el sagital y de esta otra en el horizontal. ¿Algún problema? ¿Algún problema o no? ¿O sí hay problema? ¿Ah? Usted se imagina lo que tiene. Esto está representado esquemáticamente. Imagínate tú qué es lo que está ocurriendo en el corazón. Ahí yo no veo que hayan esos dibujitos tan bonitos. Pero son una representación que sí está de acuerdo. O sea, aunque no sea el mismo fenómeno, es como cuando hablo. Yo hablo y digo unas cosas. Y eso si se escribe, evidentemente que lo que estoy escribiendo no es lo mismo que lo que estoy diciendo. Esto entra por el audio, por el oído. Lo otro entra por la vista y tiene una forma rara. Casa, digo. Entonces lo que es casa por audio, entonces está escrito C-A-S-A en mi código lingüístico del español y yo entiendo lo que dice ahí es casa. Esa no es la casa. Como tampoco es la casa cuando yo digo casa. La casa es la casa. ¿O no? Ustedes no vieron nunca esas películas, esas series que había que llamaba Cosas y Casos de Casa. Casos y Cosas de Casa, se llamaba. Bueno, entonces se entiende esto, ¿verdad? ¿Qué busca la vectocardiografía? Tener una representación espacial en planos de lo que está ocurriendo en el corazón. Igualito que el propósito de la electrocardiografía. Solo que ya no voy a repetirlo y repetirlo lo mismo. Hay sus diferencias, pero la idea es la misma, más o menos. Ok. Lo que dice acá, yo les pongo los textos porque para que después lean y estudien. Por supuesto que ustedes pueden a veces a leer ahí, entonces pierden porque yo no digo exactamente lo mismo de lo que está ahí escrito. Si leen ahí, entonces no escuchan lo que digo. Entonces, escuchen lo que digo y después leen cuando quieran, más adelante. Entonces aquí lo que digo es que realmente lo que acabo de decir, se puede hacer la proyección de algo que está ocurriendo, se puede proyectar en distintos planos. ¿Y lo que está ocurriendo qué es? Lo que está ocurriendo es que está analizándose la evolución de lo que está ocurriendo en el ciclo cardíaco en un momento determinado. Se analiza la evolución en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué en el tiempo y en el espacio? Porque se producen unas figuritas. ¿Qué son estas figuras que vemos acá? Estas figuras, esto que está acá, en realidad no es una figura que exista geométrica en un momento determinado. Es una figura que se forma después que usted la reconstruye en base a unos punticos. La vectocardiografía lo que te muestra es unos punticos en una pantalla que me están diciendo la variación de potencial que está ocurriendo con el curso. Hay un curso del fenómeno. En realidad aquí está representado y como fotografiado. Ese curso no existe, sino después lo vemos cuando ha terminado. ¿Por qué? Porque en cada momento lo que estamos viendo en realidad es un puntico. Pero ese puntico queda, y eso es lo que hace la vectocardiografía, queda impregnado durante un rato en una pantalla como fluorescente que queda como con la huella. ¿Entiendes? O sea, hay un rayo que llega y choca y ahí hay un punto. Ese rayo inmediatamente cambia de posición porque cambia de voltaje y se mueve también. Entonces, ese puntico después viene y va siguiendo un trayecto. Es decir, hay que leer el registro con un inicio, una secuencia y un final. Esta onda grandota que yo tengo acá me está representando lo que ocurre en los ventrículos, cuando el corazón se excita, cuando los ventrículos se excitan.
sea, se producen unos cambios de potenciales y de movimiento y de dirección que me van haciendo el trazo y me producen entonces este bucle que tengo acá. ¿Qué es el bucle? El bucle no es que esté ahí, no, el bucle se formó y ya el pedacito de atrás desapareció, ¿sí me explico? Cuando usted está en un punto cualquiera, todos los otros puntos de atrás ya no existen en realidad. Porque en cada momento va cambiando lo que es el potencial eléctrico, va cambiando en el tiempo. ¿Lo vimos o no? ¿Se ve en la onda? En la onda usted sabe que hay dos tiempos, el empezar y el final. Usted ve la onda, hay un ínterin de tiempos ahí. En cada tiempo hay un punto. En cada tiempo el potencial estaba en ese nivel. Y fue moviéndose, llegó arriba y luego bajó y volvió otra vez a cero. Pero eso representa una secuencia temporal en donde cada punto tiene una posición en el espacio que representa una posición en el tiempo. ¿No entendieron? O sea, una posición en el espacio, quiero decir, está a una distancia X del otro punto, hacia la derecha, porque progresa en un sentido, por supuesto, como el tiempo. Progresa en un sentido y entonces cada punto es, cuando se produce, ya el punto de atrás no existe. Y todavía no existe el de más adelante. Cuando se produce el otro punto, este ya punto no existe y sigue así sucesivamente. Pero nosotros lo registramos y lo dejamos ahí. O sea, dejamos el registro en las ondas QRS o la P o la T o lo que sea. Lo mismo estamos haciendo acá, pero estoy explicándoles cómo se lee. Esta en realidad es la fotografía que quedaría si los puntos permanecieran. Si se quedaran en un momento, repito, eso no es así, pero lo puedo hacer. ¿Cómo lo hago? Si tengo una pantallita que cuando yo le dé que cada puntico se quede ahí ese puntico, entonces voy a tener el trazado de todos los punticos, ¿sí? Y el trazado de todos los punticos entonces forma o conforma este bucle que tengo acá. Ese bucle empieza en un punto, cero, cuando no hay ninguna actividad. La actividad eléctrica se produce, empieza a la despolarización a avanzar en el espacio, es decir, en la masa muscular. Entonces se va produciendo esto que hay acá, se va haciendo este dibujo, esta onda se dibuja como un bucle. Ese bucle lo llamamos que es la representación del QRS. Esa es la representación sobre todo del R que vimos en el registro electrocardiográfico, ¿sí? ¿Está bien? Está representado no como un pico pared, sino como un bucle. Empieza en un punto determinado, se va moviendo y llega después al final, que es casi el mismo punto donde empezó. Entonces, de esa manera tenemos estas proyecciones. ¿Pero qué quiero mostrar con esto? Tenemos que decir entonces que hay proyecciones, ese bicho se puede proyectar en el plano horizontal, que es el plano correspondiente, o sea, sería el plano horizontal, sería el plano en este caso sagital, ¿sí? Transversal. El plano horizontal sería el plano transversal, este de corte, acá. Entonces, ¿qué ejes? En el espacio ya conocemos dos ejes, con las coordenadas cartesianas, un eje de X, que es horizontal, otro que es de la Y, que es vertical. Y ahí tenemos un sistema de coordenadas cartesianas planas. Por supuesto que no es fácil hacer unas coordenadas tridimensionales. Para ello tenemos que añadir otro eje. ¿Cuál es ese eje? El eje Z. Entonces tenemos un eje X, horizontal, un eje Y, vertical, y un eje Z, que es horizontal pero anteroposterior. ¿Sí? ¿Está bien? Esos son tres ejes que necesitamos para establecer un sistema de coordenadas tridimensionales, es decir, en el espacio. El eje X, aquí está, representaría el eje X, este sería el eje Y y este es el eje Z. Con esos tres ejes yo puedo hacer los planos. El plano, por ejemplo, horizontal con el eje X y el eje Z. ¿Sí o sí? El plano frontal con el eje X y el eje Y. Y el plano sagital con el eje Y y el eje Z. Ven ustedes, así está entonces establecido los tres planos en el espacio. Por supuesto, hay muchísimos planos, infinidad de planos, pero nosotros manejamos tres planos que son los que nos sirven de referencia. Hay planos, este plano horizontal en vez de estar horizontal pues está chueco, torcido, ¿sí o sí? O sea, usted puede poner planos como quiera en un sistema de estos, tridimensional. Pero para tener referencia necesitamos solamente un plano horizontal, un plano sagital, un plano dije horizontal, ¿no? Horizontal, vertical o frontal, frontal y sagital. Y esos dependen entonces de combinación de los ejes. Con un par de ejes yo puedo establecer un plano. Y eso ya me sirve de referencia. No necesito todos los planos del mundo. Con esos planos puedo ubicar en el espacio un punto cualquiera, ¿sí o sí?
Si yo tengo esa referencia, yo puedo decir, por ejemplo, si establezco mis planos acá, yo puedo establecer las coordenadas de posición de la joven que está ahí atrás. Es decir, ella está ubicada a tanto del eje X, o a tanto del eje Y, o a tanto de la parte así del eje horizontal, del eje Z. Y si le doy las coordenadas, usted busca esta y dice, entonces se refiere a ella, la señorita aquella que está allá sentada. ¿Está claro? Esos son los sistemas para poder poner en el espacio un punto determinado. Lo mismo que en X y Y, cuando usted dice los puntos, hay un punto 8, 4. ¿Qué quiere decir? Punto X y un punto Y. Que están 8 en el eje de las X parte positiva y 4 en el eje de las Y también positiva. Se cruza, ahí está el punto, donde se cruce. ¿Va bien, no? ¿Sí o sí? Digan que sí, porque si no... Bueno, entonces ahí otra vez el problemita de las derivaciones ortogonales. Yo tuve que manejar este dibujito y alterarlo. En otra fase no lo había hecho, pero ahora lo hice porque me di cuenta de una cosa. Nosotros tenemos ya una especie de convención. Nos pusimos de acuerdo en un hecho. Cuando hablamos de una derivación, le hacíamos una flecha, ¿recuerdan? Y la flecha decíamos, la parte que la puntica de la flecha señala en la parte positiva y la cola de la flecha la parte negativa, ¿lo recuerdan? Entonces habíamos hablado de las flechitas, en los casos de las derivaciones de 1, de 2 y de 3, establecíamos hacia dónde iba lo positivo y a dónde lo negativo. No es cuestión de repasarlo ahorita, lo repasan ustedes en sus casas. Pero acá entonces tenemos les digo, vamos a hacer un estudio donde tenemos 3 planos, vamos a tener un sistema de derivación que incluyen derivaciones en el plano horizontal, derivaciones en el plano sagital y derivaciones en el plano frontal. Estamos introduciendo una nueva derivación, un nuevo tipo de derivaciones. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el que no habíamos visto y que nunca consideramos antes? El sagital. El transversal es el mismo horizontal. Eso lo veíamos con los electrodos precordiales. El frontal con las derivaciones de los miembros. Acá entonces tenemos unas derivaciones frontales. Las pongo así, frontales. Derivaciones, ¿cómo se llama? Derivaciones en el eje X, derivaciones en el eje Y y derivaciones en el eje Z. Cada eje es entonces una línea de derivación, ¿sí? El X es una línea de derivación, el Y es una línea de derivación y el Z es una línea de derivación para lo que estamos analizando. Entonces, aquí están los dibujitos hechos de manera tal que, por supuesto, si es una derivación, son 2 puntos. Un punto tiene que ser positivo, ¿sí o sí? Y el otro tiene que ser negativo. Eso es lo que dijimos de la convención, ¿recuerdan? Una derivación agarra entre 2 puntos. Yo necesito 2 puntos. Si estoy hablando de 2 puntos, entonces, por ejemplo, tengo la derivación en el eje X. ¿Cuál es la derivación en el eje X? ¿Sí me van siguiendo lo que les digo? Yo sospecho a veces que no. Si alguien no me entiende, pues me para y me dice, mire, yo, profe, no entiendo lo que usted está diciendo. Esa cosa. Bueno, entonces repito, aquí tenemos representadas esas derivaciones para definir los planos. Entonces les dije, hay una derivación X. La derivación la derivación del eje X tiene que tener una parte positiva y una parte negativa. Por supuesto, ya en el sistema de coordenadas yo sé que lo que está a la derecha, correspondiente a X, es positivo. Son los números positivos, ¿sí o sí? Y de 0 para allá, es decir, a la otra mitad son los números negativos. Eso ya lo sé. Pero coincide con esto, coincide con lo que les estoy diciendo. La derivación que yo llamo derivación X es una derivación que recoge la diferencia de potencial que existe entre 2 puntos. ¿Cuáles son esos 2 puntos? Uno está a la derecha y otro está a la izquierda. ¿Sí? Porque el eje X lo que me muestra los extremos son esos, derecha e izquierda, ¿sí o sí? O como diría usted, depende de cómo me mire. Para mí esto sería la izquierda y esto a la derecha, pero ustedes me ven allá, a lo mejor es al revés. ¿Entienden lo que les digo? El eje X tiene entonces una zona positiva y una zona negativa. Una zona que va para el lado derecho y una zona que va para el lado izquierdo. Pues la que va, aquí tenemos representada derecha e izquierda. Fíjense que la flechita está marcando hacia la izquierda. ¿Qué quiere decir? Que la izquierda va a ser positiva con respecto a la derecha, ¿sí o sí? ¿Y cuáles son los puntos donde se pone? Aquí está expresado. Tuve que corregir esto también para que fuera coherente. Tenemos izquierda, derecha. Estoy recogiendo diferencia de potencial entre algo a la izquierda y algo a la derecha. Recuerden que la cabeza siempre dice este menos este. Cuando decíamos, por ejemplo, derivación 1, recoge diferencia, la flecha de la derivación no estaba aquí, ¿verdad? Positiva. Entonces yo digo la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo y el brazo derecho. No digo entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Digo entre el brazo izquierdo y el brazo derecho.
Y la diferencia de potencial entonces es potencial en brazo derecho menos potencial en brazo izquierdo. Perdón, al revés. Potencial en brazo izquierdo menos potencial en brazo derecho, ¿sí? Entonces, en este caso, esta derivación me dice la parte positiva está a la izquierda, la parte negativa está a la derecha. Entonces, la derivación tiene dos puntos. ¿Dónde coloco los puntos? Un punto a la izquierda y un punto a la derecha. ¿Cómo defino la derivación cuando hable de diferencia de potencial? Izquierda menos derecha. Entonces aquí, izquierda menos derecha, sería la izquierda es la línea axilar media izquierda y la derecha la línea axilar media derecha. Ahí están los puntos de esa derivación. Esa es una derivación ortogonal que es distinta a las otras derivaciones que hemos estudiado y que coloca un electrodo a la axila izquierda, en la axila izquierda más o menos a la altura aquí del inicio de la axila, pero en la axila izquierda, en la parte media, la línea axilar media, y el otro electrodo, el de referencia, está colocado hacia la derecha. ¿Cuál es el positivo? El de la izquierda. ¿Por qué? Porque ya está ya la convención, ¿ya acuerdan ustedes la convención? Se llama positivo porque estoy metiendo eso en un terminal positivo. Y el otro es negativo porque el cable lo estoy poniendo en una terminal negativa. Ahí tengo entonces mi primera derivación, la derivación que corresponde al eje X, que sería lado izquierdo contra lado, aquí está marcando, lado izquierdo contra lado derecho. Entonces diría, la derivación del eje X recoge una diferencia de potencial entre la axila izquierda y la axila derecha. Es decir, voltaje en axila izquierda menos voltaje en axila derecha. ¿Está bien eso? O sea, es cuestión, a lo mejor no se enreda ahí y tal, pero cuando lo revisa ya se sabe más o menos cómo estoy dándole los detalles que le permitan a ustedes tener unos detalles, ¿cómo se llama eso? De tipo mnemotécnicos, que les permitan recordar más o menos las cosas. Por eso cambié, las flechitas estaban ahí medio marcando por otro lado y señalando distinto. Entonces fíjense que el eje X tiene derecha, o sea, izquierda contra derecha, izquierda menos derecha. Aquí lo vuelvo a representar. Y sigue siendo entonces en izquierda y derecha. Siempre tendrá esa orientación. Si lo uso en otro, aquí estoy hablando de la derivación X, del eje X. Esa derivación X me puede servir para definir algunos planos. ¿Cuáles planos me puede definir la derivación esa? El eje X. Junto con el Y me puede definir el plano frontal. ¿Sí o sí? Junto con el Y. Y junto con el Z, creo yo. No, con el Z no. Derecha, izquierda. No, aquí se utiliza solamente lo vamos a utilizar en el caso del eje X, lo vamos a utilizar para definir el plano frontal y el plano horizontal. Lo vamos a utilizar para el plano horizontal. ¿Está bien la idea? O sea, para el plano horizontal yo necesito el eje de acá y necesito el de profundidad. Para el plano frontal necesito el eje de acá y necesito el vertical. ¿Sí? Entonces, con X y Y, yo puedo construir el plano frontal. Con X y Y, aquí está, el plano frontal. Con X y otras derivaciones también yo puedo construir el plano horizontal. ¿Está bien? ¿O no está bien? Y claro, después ustedes tienen que recordar la cosa, pero eso es así es. Entonces acá tenemos que podemos analizar lo que ocurre en el plano frontal. Hablamos de tres planos, ¿no? Plano frontal, en el plano horizontal y en el plano sagital. Y estoy analizando entonces el plano frontal que me va a utilizar la derivación X. Y la derivación X entonces está orientada de manera tal que la cabeza, es decir, la punta de la flecha, está dirigida hacia la izquierda. Entonces la diferencia de potencial que se recoge es entre la axila izquierda y la axila derecha. Ese es el eje X. El eje Y se utiliza también en el plano frontal, ya les dije. Ese eje Y se puede usar en... ¿qué? Aquí está el eje Y. El plano Z. Este sería el Y, aquí. Se puede usar también en dos planos. En el plano frontal y en el plano que tengo acá, que es el plano sagital. Pero veamos el plano frontal. Entonces yo digo, el plano frontal yo lo construyo con dos electrodos que estén colocados aquí, entre derecha e izquierda, y arriba y abajo. ¿Sí? ¿Sí o sí? Vean que no es tan complicado en realidad. Si uno va poquito a poco viendo las cosas así, va sumando, va entendiendo. No es complicado. Yo repito, tengo un plano frontal.
Ese plano frontal yo lo reconstruyo con el eje X y el eje Y, ¿sí o sí? Como es con el eje X y el eje Y, quiere decir que necesito una derivación X y una derivación Y. ¿Qué es una derivación X? La que recoge entre dos puntos en el plano X. ¿Qué es una derivación Y? La que recoge entre dos puntos en el eje Y. ¿Sí está bien? Entonces, de esta manera tengo el plano frontal. Aquí está. Yo creo que eso no ofrece ninguna... Es simplemente mirar, oye, para el plano frontal necesito X y Y. Listo, ahí está. ¿Y cómo están orientados X y Y? La de X está orientada con la flecha hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, izquierda es positivo. Es decir, izquierda menos derecha. El otro eje, vemos que la flecha está apuntando hacia arriba. ¿Qué significaría eso? Que decidí que el electrodo que está arriba en el eje Y lo voy a meter en el lado positivo de lo que vaya a mostrarle. Ahorita les muestro. ¿Sí? Mientras que la parte de abajo decidí ponerla en el lado negativo. ¿Ven? Entonces aquí tenemos dos derivaciones. Una que tiene una orientación como lo marca la flecha, entre izquierda y derecha, y otra derivación que me marca entre arriba y abajo. Siendo arriba positivo y abajo negativo. Repito, no es que arriba sea negativo. Allá arriba puede ser positivo, negativo o nada. Es positivo porque yo dije la cabeza esta la voy a conectar, esta derivación voy a conectar este cable en el lado positivo de algo que les muestro ahora. Es un sistema de registro. Y el otro negativo lo meto en el polo negativo. ¿Está bien eso? Así entonces quiere decir que si yo tengo estos dos ejes, con esos dos ejes construyo el plano. Tengo un plano. Y en ese plano yo puedo inscribir ahora, en ese plano puedo inscribir proyecciones, ¿sí o no? Tengo el plano definido, ahora puedo sobre ese plano hacer las proyecciones que les mostré hace rato y tener mi dibujito. Pero después tenemos otro plano, el plano horizontal. Sin enredarse mucho, ¿qué derivaciones necesitaría el plano horizontal? Para formar un eje, un plano horizontal, ¿qué eje necesito? Necesito el eje X y el eje Z. X y Z, aquí están. Este sería el eje X que sigue estando en su mismo sitio. O sea, no puede variar, es derecha e izquierda. Y el eje Z, que ahora entonces tiene, fíjese, el eje Z. Fíjese que arriba en el plano frontal, la parte superior era la positiva. Porque era la cabeza. Cabeza contra eso se pone en la pierna izquierda. ¿Sí? Igualito que la otra derivación. ¿Está bien? O sea, acá, en la parte superior, es decir, el electrodo de la cabeza es el positivo y el de abajo, que está en el ombligo, un poco, como usted quiera ponerlo entre, si es muy púdico, no lo ponga tan cerca del pubis, si es muy púdico, póngalo un poquito más arriba. Entonces, esos electrodos están ubicados de esa manera, arriba y abajo, pero acá el plano que estamos mostrando no es ya el plano frontal. Por tanto, lo que nos aparece aquí arriba es en realidad como si estuviéramos viendo desde arriba. Es decir, cuando vemos desde arriba el corte, entonces tiene una parte posterior y una anterior. ¿Sí o no? Eso hay que, agárrenlo y verán que no es complicado. Ahora tengo que tener una derivación que me mida entre la parte posterior y la anterior. Además de la que me mide entre izquierda y derecha. Es decir, además de del X, que está a derecha, izquierda y derecha, tengo el Y. Pero el Y ahora, acá no es Y. Ya no es Y, es Z. ¿Entiendes? Lo que aquí era Y en este plano se convierte en Z en este segundo plano. Porque estoy definiendo el plano horizontal. Es el plano horizontal, ¿verdad? Sí, el plano horizontal. Entonces, atrás es posterior. Aquí yo lo estoy viendo arriba. O sea, agarré el plano y lo puse arriba para que se vea, pero no es arriba. Es atrás y adelante. No es ni arriba y abajo. Aquí sí es arriba y abajo. Superior e inferior. En este caso, superior e inferior es el eje Y, ¿verdad? Aquí está el eje Y definido. El eje Y es superior e inferior. ¿Qué sería? Ya dije que la cabeza era positiva. Entonces, cabeza menos, aquí dice pierna izquierda. Pero está abajo, o sea, es un punto abajo, ¿sí? Arriba contra abajo. Arriba contra abajo, sin trabajo, no sé, pero arriba y abajo. ¿Sí? Pero en este caso, lo que se me muestra ahí, tengo que entender, oye, un momentico, ese no es el eje Y. Ese no es el eje Y, lo que estoy viendo y es desde arriba, ese es el eje Z. ¿Ven? Esa es un poquito la diferencia. Yo lo veo siempre de frente, pero en realidad tengo que tener en cuenta que estoy mirando es el plano de corte, y es como si estuviera mirando el corte acá, y hay un anterior y un posterior. Y aquí tengo, la parte de arriba es la posterior. ¿Sí? Si miro el corte y yo estoy mirando desde aquí, corté, y veo que la parte de allá es posterior, está detrás. Y la parte de más al frente, pues está al frente, es anterior. Entonces sería posterior y anterior.
Pero fíjate, anterior Z corresponde, la parte anterior, ¿dónde se coloca? Uno se coloca en la columna vertebral y el otro en el esternón. ¿Cuál es el del esternón? El anterior. ¿Cuál es el de la columna vertebral atrás? El posterior. Entonces tengo dos electrodos, uno en el esternón, aquí en la pared external, sobre el esternón, a mitad de camino, por ahí más o menos, y hacia atrás lo coloco, que quede más o menos a la misma altura, pero en la columna vertebral. Así tengo definido entonces la derivación llamada Z, que es adelante. Entonces ahora es posterior es negativo y anterior es positivo. ¿Ven ustedes ahí tiene la flechita? Anterior positivo, posterior negativo. Es decir, esa derivación yo diría es anterior menos posterior. Y si es anterior menos posterior, entonces sería, aquí está, la Z, aquí está, a la altura de la axila, ¿ve? A la altura más o menos de la axila. Medio esternal menos vertebral. O sea, la parte media del esternón menos la parte correspondiente de las vértebras. Sería esternón menos costilla, menos columna, diría usted, como quiera llamarlo. Pero lo que quiero que entienda entonces es que la orientación de la derivación implica que la parte anterior es positiva y la parte posterior, pues, no le queda más sino la negativa, ser negativa. No tiene que conformarse, o es electrón o es protón, no puede ser las dos cosas. Si me tocó ser electrón, pues trabajo como electrón. Si me tocó ser positrón, la cosa es que los intermedios son más difíciles de definir. Pero bueno, vamos bien entonces en la cosa. El plano horizontal está definido. Ahora tenemos el plano sagital, es decir, el plano este. ¿Qué cosa necesitaría para definir ese plano? Necesitaría superior, inferior y además derecha e izquierda. Perdón, posterior y anterior. Superior e inferior y posterior y anterior. ¿Sí o sí? Ah, bueno, usted hace el análisis, entonces acá el posterior y anterior ya sabemos, anterior es positivo. Sigue la flecha apuntando hacia anterior. Claro que la otra vez estaba puesto de manera distinta. En el plano este está puesto así, pues el eje Z. Aquí tenemos, el eje Z es ese. Sí. Ahora el eje Z lo pongo horizontal, por conveniencia. Pero tengo que ver entonces qué es lo que me está mostrando. Ahora lo que parece ser Y no es Y. Lo que parece ser Y es Z. No, en este caso, perdón, lo que parece ser X. Lo que parece ser X no es... ¿Cómo es la cosa aquí? Ya va. Este es posterior y anterior, sí. Lo que parece ser X, que estaba antes puesto acá, antes este era posterior y anterior. Posterior y anterior que parecía Y, pero no es Y. El Z tiene ¿cómo se llama? Esa característica. Nos enreda. Aquí pareciera que es Y, pero no es Y, es Z. Y aquí pareciera que es X, pero no es X, es Z, ¿sí? Esa es la idea, más o menos, para el enredito que se nos puede crear. O sea, el eje sagital nos introduce un rollo, o sea, porque como tenemos que ponerlo de frente para verlo, en un caso lo ponemos vertical y en el otro caso lo ponemos horizontal. Pero yo creo que no ofrece problema. En este caso es coherente lo que muestro aquí, superior contra inferior. Si yo ya estoy poniendo superior e inferior, no me queda más remedio que colocar el otro eje está en el eje Y, colocar el otro en el eje X. Bueno, entonces acá también, fíjate que el superior sigue que no cambia. Ven, aquí superior era positivo, cuando aparece aquí sigue siendo superior positivo, eso no va a cambiar. La dirección de la flecha no va a cambiar. Siempre la punta de la flecha será, en el caso de que es superior, será positivo y la cola será negativa. En el caso de las X, cuando aparezca el eje X, la parte izquierda es positiva, la parte derecha es negativa. Y en el caso de que aparezca el eje Z, que es el que estamos viendo, entonces la parte inferior es positiva. Aquí está la parte de la flecha es positiva, donde está no la parte inferior, la flecha, la punta de la flecha, que aquí apunta hacia abajo, pero aquí apunta hacia la izquierda. Pero entonces la cabeza sigue siendo coherente. Posterior, la flecha es la positiva. Siempre la flecha es positiva. ¿Sí? Entonces con eso definimos los tres planos. Con tres derivaciones. La X, la Y y la Z. Son derivaciones. Son ejes, pero son derivaciones. Entonces definimos planos. El plano frontal lo definimos con X y Y. El plano sagital lo definimos con Z y Y. Y ese es el plano sagital. ¿Qué más falta?
El frontal, el plano frontal, que es el que más manejamos, que nos faltaba. El plano frontal lo definimos con Y y con X. El plano frontal es el más sencillo, o sea, porque es X y Y, a los cuales estamos acostumbrados. De frente, el eje está aquí vertical y este ya sé cuál es cuál. ¿Ven ustedes? Entonces, con cada plano queda definido con dos derivaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que yo trabaje en un plano necesitará dos derivaciones para ver qué es lo que muestra. Estaré recogiendo lo que existe, las variaciones que existan entre dos derivaciones. ¿Ah? Ahora, resulta que les voy a explicar cómo es que se hace ese tipo de registro. Se utiliza ahora, ya no es un electrocardiógrafo común como lo que vimos, que me registra ondas. Es un aparato que se llama vectocardiógrafo. El vectocardiógrafo, digo, no es una cuestión que esté en cualquier lado. Si usted va para allá, para la Mucuy, donde yo vivo, no va a conseguir un vectocardiógrafo en el módulo ese de salud que tenemos allá. Porque primero es costoso, caro y muy especializado. Pero yo creo que es importante que ustedes lo conozcan y lo sepan y vean cómo es, para que no le tengan miedo, para que pierdan el temor ante la cosa que parece tan complicada. En realidad no lo es tanto. Resulta que nosotros recogemos lo que les acaba. ¿Ah? ¿Dijo alguien algo? Si nadie dijo nada, que callen para siempre, como dicen. ¿Jura usted decir la verdad, nada más que la verdad? Yo estoy tratando de decir la verdad, pero... Y es en el matrimonio que dicen, cuando se van a casar, que si alguien tiene algo que decir en contra de la pareja, que lo diga ya. Y si no, que calle para siempre. No, se calla la boca, no lo dijo. No, esa tipa ya está tal y qué soy yo. Ella es casada, se casó por allá en otro lado. Que calle para siempre si no lo dice en ese momento. Ya no puedes estar metiendo chismes más adelante. Bueno, entonces les acabo de decir, lo que les voy a mostrar entonces ahora es lo que acabo de decir, pero más bonito, con colorcitos y tal, y la broma mejor. No es que yo haya hecho el dibujo, yo hice todo lo que está ahí en letricas con colores y lo puse yo. Lo demás me lo robé, por supuesto. ¿Y de dónde? Pues de Netter, creo que es esto. Por ahí debe aparecer Frank Netter, aquí está, Frank Netter. Le hago mi reconocimiento a Netter. A mí me parece que Netter es uno de los mejores, o sea, tiene el mejor equipo de artistas, porque son un equipo completo, eso no es una persona. Me encantan la forma de mostrar las cosas, los dibujos, todo eso me parece excelente, muy bueno. Deberían ustedes, yo pues sí compré, cuando era chiquito me compré la colección, una colección con no sé cuántos tomos. Ahora me la robé las últimas ediciones me las robé por Z Library, que ya la cerraron. Es que el FBI dijo, aquí está, estos tipos como que están mal. Y yo ya me había sacado casi todos los libros que necesitaba. Bajaba 10 por día. Sí, que era lo que le permitían a uno, 10 por día. 10 diarios, sí. Oye, pues era muchísimo, imagínate. En un mes tiene todos los libros del mundo, de toda la fisiología escrita desde la época de, ¿quién sería? De Claude Bernard. Bueno, miren, entonces estábamos hablando del plano. Aquí tenemos algo relacionado con el plano frontal, aquí tenemos algo relacionado con el plano horizontal y aquí tenemos algo relacionado con el plano sagital. Y vemos aquí un registro que se está ocurriendo en estas pantallitas. Esas pantallas son unas pantallas como las del televisor antiguo. Ahora no, ahora son, bueno, imagínate, yo tengo un televisor por allá gigante, muy bonito, se me dañó y nadie me lo quiere mirar. Ya nada, es demasiado viejo, obsoleto, no se lo va a poner a parir para conseguir repuestos. Y nadie me lo acepta, ya lo tengo. Si ustedes conocen a alguien que me lo pueda arreglar, yo se lo agradezco. Porque es una vaina monstruosa, gigante, como 4 tipos para bajarlo del mueble donde está. En cambio los otros ya son, por grandes que sean, son planitos, no pesan nada, entre dos montan, lo cuelgan en una pared y listo. Bueno, entonces el hecho es que la televisión anterior que teníamos... Había dicho que en el plano horizontal, en el positivo atrás, pero en el dibujo está al revés, el positivo está... Ya va, o sea, este es atrás y adelante, este es el eje, no, atrás y adelante no. Aquí usted tiene... no, en el horizontal sí, este es atrás y adelante, está bien. ¿Qué es lo que usted dice? Derecha e izquierda, este es el horizontal, dices tú. Sí, pero en el todo, o sea, en el cuerpo, estamos viendo un corte metamétrico del cuerpo, de arriba es atrás y adelante es adelante. Claro, este es atrás. Ay, que está no, ya va, sí, por supuesto que sea. Sí, ese es atrás. Atrás viene. Entonces creo que ya va. Yo le dije, les acabo de decir que adelante era positivo, ¿verdad? ¿Fue lo que mostré? Mira, ya aquí. Carajo.
No va, ¿qué le pasa? Si le dije que adelante era positivo y atrás era negativo. Me encanta que se den cuenta porque eso significa que están atentos al asunto. Entonces sí, en el plano horizontal hay una contradicción. Una de las cosas que la mente no acepta es la contradicción. Te puede decir muchas cosas, pero decir que esto es blanco y a la vez que es negro, cónchale, eso está difícil de aceptar. Si les acabo de decir que la parte de adelante es positiva y la de atrás negativa, como de hecho, puede decir que me equivoqué aquí. Estamos hablando del frontal, ¿verdad? No, perdón, del horizontal. Y les dije que era posterior anterior. Medio. No, pero sí, antero-posterior, medio external. Es antero-posterior. Claro, no, aquí estoy viendo acá. O sea, lo que estoy diciendo es que el dibujo está coherente con el hecho de que positivo es anterior y negativo es posterior. Eso está claro acá, incluso aquí está expresado. Antero menos posterior. Entonces quiere decir que es medio external, que es la parte anterior, y vertical, que es la parte posterior, que es negativa. Entonces, medio external menos, eso es lo que les acabo de decir, tiene razón. Entonces ahora vamos acá y resulta que estoy colocando la parte posterior como positiva. ¿Sí? Eso lo corrijo rápidamente después. El sagital el sagital sí está a la izquierda, este sagital. En el sagital, que sigue el mismo problema, atrás y adelante. Sí, entonces sí es verdad, vamos a ver, el sagital tendríamos, el sagital tendríamos atrás y adelante. Está poniendo atrás positivo y adelante negativo. Esta vez también está ahí, está el mismo error. Entonces ustedes estén dispuestos porque después corrijo y les doy la diapositiva corregida. O sea, es coherente lo que ellos dicen. Es verdad, hay un error en la posición de los signos acá, con respecto a lo que les acabo de decir. Sin embargo, yo creo que yo estoy colocando estos signos acá y ellos están poniendo, voy a colocarlo de manera que sea coherente con lo que acabo de decir. Está bien, muchas gracias por la observación y me tomaré el trabajo y es mi obligación de corregirlo. Está bien, pero entonces, no importa, lo que ya haciendo esa salvedad y cuando lleguemos allá, lo ponemos como es, lo decimos como Dios manda y como mandan ellos. Entonces, fíjense, vamos en el plano frontal. ¿Qué es lo que vemos? Entonces vemos acá una pantalla donde aparece ese punteadito que vemos aquí. ¿Ven ustedes las ondas estas? Ese es el registro que estamos haciendo. ¿Por qué se hace ese registro? ¿Por qué se produce ese dibujito allí? ¿Y por qué yo considero que esos son vectores? ¿Y por qué hablo de vectocardiografía? Ya vamos a explicarlo por qué. Primero, como nosotros en cada plano utilizamos dos derivaciones, ¿sí? Hay dos derivaciones. El plano frontal recoge la derivación X y la derivación X y la derivación Y. ¿Sí? Ahí no hay error, ¿verdad? Ustedes si detectan el error me dicen. Entonces, arriba es positivo y abajo negativo. A la derecha es positivo y a la izquierda es negativo. Eso no tiene... Al revés, a la izquierda es positivo. Que la lengua no, también. La lengua no se mueve si no la manda el cerebro. Es que es el cerebro el que está funcionando un poco mal de vez en cuando. Entonces tenemos la parte positiva a la izquierda, es verdad, y la parte negativa a la derecha. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Ahora estoy recogiendo entonces lo que está ocurriendo, pero lo que está ocurriendo lo estoy analizando al mismo tiempo entre dos derivaciones. ¿Sí? Antes, cuando hablábamos de electrocardiografía, analizábamos en un momento lo de una derivación. Y lo de la otra derivación lo considerábamos aparte. El registro era para una derivación, bien sea D1, D2 o D3, ABL, ABR, AB, ¿qué? F. Era para una derivación. ¿Sí? Estoy diciéndolo. Antes nos referíamos a una línea, a una derivación, y hablábamos de un vector. Pero ahora estamos hablando de un plano. Y ese plano necesita ahora dos derivaciones para poder definirlo. En el caso del plano frontal lo definimos con el eje Y, es decir, derivación Y y derivación X. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento determinado se está produciendo un fenómeno eléctrico en el tórax, en el corazón. Y dos pares, o un par, mejor dicho, de derivaciones están mirando el fenómeno e integrándolo en una sola respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Esto que estoy mirando acá. Esa es la integración de lo que está ocurriendo en dos derivaciones para ese plano que me está mostrando lo que está ocurriendo realmente dentro del tórax, en el corazón. Me hace un registro. ¿Qué este registro de dónde sale? Ese registro sale de un rayo, hay un rayito que está se está moviendo
y está haciéndome el dibujito sobre la pantalla y la pantalla queda como impregnada y empieza a florecer. Es una pantalla que tiene una mezcla de fósforo y entonces cuando lo pega ahí la pantalla es lo mismo que el televisor. Eso es lo que tienen los televisores viejos. Usted tenía unos rayos, ahora hay rayos bien definidos con longitudes de onda y qué sé yo, que se movían en la pantalla y dejan después, o sea, los rayos pasan rapidito, eso es lo que llaman el refreshment, que hace tantas frames por segundo. Entonces dejan la cosa y queda impregnada, la pantalla queda ahí fija permanentemente, a no ser que se mueva la persona o qué sé yo. ¿Ustedes me entienden lo que trato de explicarles? Ok, entonces resulta que ese rayito, ¿cómo se produce ese rayo? Ese rayo es un rayo catódico, son rayos catódicos. Debieron ustedes haber visto lo que son los rayos catódicos en bachillerato, cónchale, porque cada vez que pregunto por algo, pues nadie sabe cómo es la cosa. Los rayos catódicos son unos rayos que se producen en el cátodo de un sistema que está diseñado con un cátodo en un sitio y el ánodo metidos dentro de un tubo al vacío, el ánodo está como una pantalla al frente. Cuando se calienta el cátodo emite rayos, esos rayos se llaman rayos catódicos. Los rayos catódicos viajan en línea recta dirigiéndose del cátodo al ánodo. Esos rayos son negativos, son electrones en realidad. Es un rayo, es un haz de electrones. Los rayos catódicos son un haz de electrones que se emiten desde el cátodo en un sistema en donde haya dos polos que puedan interactuar entre ellos. Cuando el cátodo se calienta emite rayos. Esos rayos son electrones de carga negativa. Y esos rayos viajan en línea recta. ¿Y qué hacen? Chocan y se dirigen sobre todo al ánodo. Pero el ánodo tiene una pantallita que tiene lo que les dije, el fósforo, que es fluorescente. Entonces queda marcado un puntico luminoso que no puede desaparecer más tarde con el tiempo, pero puede durar un tiempito ahí. Y después entonces incluso usted puede o fotografiarlo o grabar ese registro en un disco, en un pendrive, en lo que usted quiera. Pero lo que quiero que entiendan en este momento es que los punticos esos están siendo producidos por un rayo que se está moviendo en el tiempo, dependiendo de las diferencias de potencial que existan en un campo que se crea, que les voy a explicar ya. Si el rayo no se mueve, si el rayo está quietico, no hay movimiento, pues simplemente el rayo cae en un punto. Y si usted sigue emitiéndole, se queda en ese punto. ¿Sí me explico? Los rayos se pueden concentrar para que caigan en un punto y se quedan en ese punto. Pero resulta que el rayo, estoy diciéndole, no, ese rayito no está concentrado en un punto porque se está moviendo en el tiempo, se mueve. En el tiempo se está moviendo. ¿Y por qué se mueve en el tiempo? Porque en el tiempo están ocurriendo variaciones de potencial entre las derivaciones esas que yo estoy analizando. ¿Sí? Esas derivaciones sufren algo interesante. ¿Qué es lo que sufre? Esas derivaciones, ya les dije, por ejemplo, la derivación XY, entonces el polo positivo de la derivación va a una de las placas. En este caso, aquí tenemos el tubo, y yo no sé si ustedes ven ahí los dibujitos esos medio ghost, se llaman, como espectros, que se ven acá. Aquí hay unas plaquitas, yo las veo de aquí cerquitica, tal vez ustedes cuando lo leo, ¿ustedes las ven o no las ven? Ah, gracias a Dios, porque yo dudo, porque como yo no las veo, pues entonces yo digo, a lo mejor los demás tampoco ven. Y resulta que uno puede no ver y los demás ver. O los demás pueden no ver y uno ver. Entonces acá están las plaquitas esas, ¿ves? Entonces, la derivación X, en el momento en que se está produciendo el electrón, está sufriendo variaciones de potencial. ¿Es eso posible? Va variando la diferencia de potencial que existe entre la izquierda, que es positiva, y la derecha. El potencial varía, ¿sí o sí? Ahora, estas dos placas tienen, la parte positiva se conecta, en este caso está conectado a la placa de allá, que sería la izquierda, y el otro electrodo está conectado a la placa de la derecha. Es decir, dos placas. Una placa recibe al lado el electrodo positivo, entre comillas, y la otra placa recibe el electrodo negativo. Entre ellas dos se produce una diferencia de potencial que varía de acuerdo con lo que está ocurriendo en el corazón. Está ocurriendo un cambio, una diferencia. Ellos están variando continuamente la diferencia de potencial entre ellos. ¿Sí? Entre esos dos puntos. ¿Por qué? Porque el vector o el dipolo ese que se está moviendo allá está variando de posición y de intensidad, ¿sí o sí? Eso es lo que quiero que entiendan. Se está produciendo. Si solo existieran esas dos placas, ¿qué ocurriría? Ocurriría que el rayo va a estar pasando por un campo eléctrico que se está generando.
entre la placa de la izquierda y la placa de la derecha, la diferencia de potencial debidamente amplificada me va a crear un campo eléctrico, ¿sí o sí? Ese campo eléctrico, como ya sabemos, tiene una parte positiva y una parte negativa, ¿sí o no? Entonces quiere decir que ese rayo que es negativo, porque está hecho de electrones, cuando se mueve y se producen desviaciones en las derivaciones esas horizontales, va a sufrir una deflexión, se llama eso. ¿Qué quiere decir la deflexión? Que depende de cómo esté la carga entre las placas. Una de las placas, si se hace una de ellas positiva con respecto a la otra, ¿es eso posible? ¿Ah? Si una de las placas, si la placa derecha se hace más positiva que la placa izquierda, es decir, si hay una diferencia de potencial de tal manera que el lado izquierdo es más, lo dije, no sé si dije derecho hace rato, no importa, ustedes me entienden. O sea, si la diferencia de potencial entre izquierda y derecha hace que la derecha sea más positiva que la izquierda, ahí tienes un campo eléctrico y ese campo eléctrico va a implicar que el rayito que está cargado negativamente va a sufrir una desviación hacia la parte positiva del campo, ¿sí o sí? ¿Qué ocurriría entonces al rayito ese si solo estuvieran esas dos derivaciones, esa derivación, esos dos polos, y hubiese variación de potencial entre ellos? Se movería horizontalmente, ¿sí? Si es más positivo el de la derecha, se va para la derecha y me hace una rayita allá en la pantalla aquella porque se está moviendo en la pantalla, ¿sí o sí? Y si es más positiva la de la izquierda, se mueve para la izquierda. Entonces, como eso está variando continuamente, como la diferencia de potencial entre ambos puede variar, entonces ese rayito puede estarse moviendo en el sentido, en el plano horizontal. Hay una fuerza que lo mueve horizontalmente. ¿Se entiende eso? Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo mueve? La diferencia de potencial entre las placas. Estoy hablando de un solo par de placas. Esa diferencia puede variar, claro que puede variar. La tengo conectada al cuerpo y están ocurriendo variaciones de potencial en el cuerpo, en el corazón. Por tanto, hay variaciones de potencial en esa derivación durante el ciclo cardíaco, ¿sí o sí? ¿Ve que yo no lo veo complicado? ¿Ve que me pareció ahorita? Tal vez fue que en el pasado me pareció tan complicado que me costó para entenderlo y yo digo, pues les debe costar también a los muchachos, entonces hago mucho énfasis. Yo sé que uno tiene que reflexionar sobre las cosas, o sea, pensar en ellas, eso es el estudio y dale para esto sí, y entender. Solo cuando se entiende está uno seguro de que sabe. Se engaña uno muchas veces creyendo que sabe cuando no sabe. Puede saber a otra cosa, pero no saber en el sentido de saber, sino el de sabor. ¿Entiendes? Puede uno tener un sabor, pero no un saber. Bueno, está bien la idea, entonces, fíjate qué fácil. Entonces tengo el rayito que está siendo emitido, eso no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo afuera, es el aparato que emite el rayo. El rayo se va para allá al frente y resulta que pasa por un sitio que las sirenas, ¿se acuerdan ustedes de las sirenas? Tampoco vieron la Odisea, leyeron la Odisea de Ulises, que pasaban por un sitio y las sirenas lo engañaban y le silbaban y se le aparecían bien bonitas y entonces, concha, les caían en la trampa. Aquí en la entrada de Mérida hubo durante mucho tiempo, allá en Alemania hay un río que es el Rin y hay una parte que el Rin entonces se estrecha, se produce más estrecho el cauce se hace más angosto y por supuesto se producen turbulencias, es una parte peligrosa. Entonces hay muchos barcos que navegando por el Rin se chocaban contra la pared o contra la muralla porque es un recodo. El barco venía y de repente se conseguía con aquel, ¿cómo se llama? Aquel torrente, y si no tenía cuidado y era un marinero con destreza el que dirigía el bote, terminaba chocando con la pared. Pero entonces se creó una leyenda y decían que era que los marineros chocaban porque en el estrecho allá aparecía una sirena, una tipa que llamaban Lorelai. Lorelai, hay una canción en alemán que es Lorelai. Entonces Lorelai se aparecía, los tipos se ponían locos mirando a la sirena y se estrellaban, no se daban cuenta y pan, se chocaba. ¿Sí? Entonces, claro, entonces en ese caso los tipos lo que estaban, en vez de seguir el curso de que el río les llevaba, dejaban que el curso lo siguiera la mirada de la Lorelai esa que debió ser muy bonita. Si es que de verdad hay sirena y si es que de verdad aparece. Se parecería como Amanda Dudamel a la otra. A una de ellas. Bueno, entonces resulta que aquí a la entrada de Mérida durante años una vez pusieron una pancarta gigantesca y pusieron ahí una de esas tipas que ponen en las bromas esas, llamaba, creo que yo pasé tanto por ahí que, claro, yo la miraba por supuesto al principio, después me aburrió. Entonces resulta que la tipa llamaba Ruby de Mestoy, algo así, acostadita con estaban promocionando el Cheminó.
El chemineado. Entonces la tipa estaba sentada y se levantaba un poquito así la falda y tal. Y era nada. Entonces, claro, ahí ocurrieron muchos accidentes porque uno venía y veía el dos, se quedaba mirando a la Lorelai de Mérida, que era la sirena esa en la pancarta. Ahora la cambiaron. Porque se decoloró, estuvo años ahí esa bicha. Se decoloró y al final la tipa ya no parecía un rubí. No parecía un rubí, parecía una piedra de esa, un canto rodado del chama. Bueno, entonces aquí también, entonces el rayito viene, el rayito va para allá y tal, y tiene su destino, es allá la pantalla, a donde vaya en línea recta. Pero en el camino entonces se le aparece una sirena, esa sirena que es la variación de potencial. Como él es negativo, entonces más bien se va, se aleja del negativo y se acerca para el positivo. Y se desplaza. ¿Eh? Si él es el único que está en el rollo, te va a ver una línea, para donde se desplaza, una línea recta, horizontal. ¿Sí? ¿Viene para acá o viene para allá? Donde sea. Pero resulta que le metemos entonces otro sistema de sirenas. Un sistema de sirenas de arriba para abajo. Entonces tenemos, ahora el rayito no va a estar tan solo atraído por lo que hacen las placas derecha e izquierda, sino que también va a estar sometido a la acción de unas placas que van a tener también cambios de potencial de acuerdo a cómo estén ubicadas y que están arriba arriba y abajo. ¿Sí entiende la cosa? Entonces ahora tenemos unas placas, estas acá son arriba y abajo. Estas eran a izquierda y derecha. Ahora las de arriba y las de abajo pues también sufren diferencias de potencial. Unas de ellas se hacen positivas y la otra negativa o viceversa. Y cambian su potencial. Entonces resulta que ahora entra en escena un nuevo actor. Ese nuevo actor también quiere robarle la atención al rayito que va pasando. La placa horizontal quiere jalársela hacia ella, las placas verticales, perdón. Quieren jalarlas hacia ella. Y las placas estas quieren jalarlas o bien para arriba o bien para abajo. Si la placa de arriba es positiva con respecto a la de abajo, entonces el rayito tiende a irse para arriba. Si es al revés, tiende a irse para abajo. Si no existieran las horizontales, si no existiera las placas esas horizontales, ¿qué ocurriría? La línea que se haría sería vertical. O sea, subiría y bajaría de acuerdo con las diferencias de potencial y más nada, veríamos una línea. Pero resulta que en todo momento, cuando está ocurriendo el fenómeno, ese rayito está sometido a las sugerencias, a las atracciones que le frendan dos planos. El plano S, que lo lleva de derecha a izquierda o izquierda a derecha, y el que lo lleva arriba y abajo. No predomina ninguno. La predominancia simplemente, o sea, el rayo tiende a irse para un lado, pero también para arriba. Y así, a medida que va cambiando la diferencia de potencial en el tiempo, va cambiando también las acciones que esas placas ejercen sobre ese rayo. Entonces el rayo ahora no va a ir solo horizontalmente, jalado por unas placas verticales, si las placas son verticales, o jalado hacia arriba solamente por las placas que están arriba y abajo, sino que va a estar sometida a la influencia de las dos. Y entonces en ese caso, el trayecto que sigue el rayo va a depender de lo que esté ocurriendo en ambas placas. Y lo que hace es que entonces me describe este registro que tengo ahí, que ya está hecho hasta la mitad, nada más. Pero si se completa, entonces me va a producir un asa. Esta asa se cierra de nuevo y vuelve al punto inicial. ¿Cómo se está produciendo ese desplazamiento? Hay un inicio. Cuando se inicia el fenómeno eléctrico, se inicia ese proceso. Al principio el rayito estaría quieto, solo, en un sitio, en un punto. Solo cuando empiezan a ocurrir diferencias de potencial entre las placas, él va a moverse, se desplaza. Entonces se va a mover siguiendo un sentido en el tiempo, que aquí no es lineal, sino es un bucle. ¿Ve? Se forma, se va siguiendo, el rayito se va moviendo y hace un buclecito. Pero yo ya sé que ese trayecto inicial va a terminar en un sitio y que es la trayectoria temporal del fenómeno que está ocurriendo y que él está registrando. ¿Lo dije? Lo mismo, el análisis es lo mismo para los otros dos planos, excepto el problema que tenemos con la ubicación de la positividad y la negatividad. En este momento no nos importa mucho eso, lo podemos cambiar, lo voy a cambiar de hecho, y entonces también ocurre lo mismo, pero ¿en qué? En el plano horizontal, por ejemplo, lo que ocurrió en el plano frontal, ocurrió en el plano frontal. Ahora vamos a ver qué pasa en el plano horizontal. Entonces me cambio para el plano horizontal. Ahora en el plano horizontal tengo, ¿qué derivaciones? La derivación X y la derivación Z. Y pasa lo mismo exactamente. Pero ahora el desplazamiento va a ser, el desplazamiento que esté registrando, ya no es desplazamiento entre arriba y abajo y a la izquierda o a la derecha.
sino que va a ser entre la izquierda y la derecha, pero también entre adelante y atrás. Y el registro que voy a hacer entonces es el rayito atraído por X, por X, ¿sí? A la derecha o a la izquierda, o el rayito atraído hacia adelante o hacia atrás. Y el dibujito que me hace es el de arriba, solo que tengo que tener en consideración que las placas que ahora estoy utilizando, aparte de la X, que también lo uso aquí, es la correspondiente a la derivación. Las placas no, sí, la derivación. Las placas que estoy utilizando correspondientes a la derivación es la Z. Y la derivación Z ya vemos que está entre anterior y posterior, con la salvedad de que aquí están los signos puestos de manera distinta. Este sería negativo, porque así lo dije antes, sería posterior, y este sería positivo, porque así lo dije antes. Entonces, para ser coherentes, para que no surjan unas críticas tan importantes como las que hicieron ahora, que fue para mí muy importante. ¿Por qué? Porque me di cuenta que me estaban siguiendo, y eso para mí es reforzante. Si se dan cuenta de un error que cometo, quiere decir que están atentos. Una vez hay un tipo que se llamaba Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli es un premio Nobel de esos, pero yo lo admiro mucho al tipo. Y tuve un rollo así con él y con un llamado Jung, porque los tipos, es más largo el cuento. El cuento que le quiero contar no tiene nada que ver con eso, sino con esto. Él era hijo de un profesor de física de una universidad creo que era en Viena, no recuerdo, él era austríaco. Y el muchachito tenía 10, 11 años y era un genio. El muchachito era un genio. Entonces una vez hicieron una conferencia de físicos de alto nivel en el mundo. Estaban Niels Bohr, Heisenberg y todos esos carajos que se reunieron allá en Austria en un congreso para hablar de física. La época en que la física era candente, esa es la época de Einstein y tal y qué sé yo. Entonces, claro, entonces el muchachito lo traen para que vaya atienda a la conferencia. Ahí los genios que estaban ahí eran muy condescendientes con el niño, porque era el hijo del profesor que había organizado la conferencia. Entonces lo trataban con mucha deferencia y lo sentaron en primera fila y todo el mundo jalándole mecate al profesor, y el muchachito le sonaba la cabeza y para aquí y para allá. El muchachito no sé cómo estaría emocionalmente, porque el tipo era complicado. Era tan complicado que tuvo unos problemas psiquiátricos que tuvo que buscar un psiquiatra, y el psiquiatra era Jung, más enredado todavía. Entre los dos se enredaron todos ahí y desarrollaron un tema que se llama sincronicidad, que después puedo hacer que les comente algo sobre la sincronicidad. El hecho es que el muchachito lo sientan y bueno, y empieza la conferencia, viene uno de esos grandes físicos y llena aquella vaina de fórmulas y tal, y pim, pim, pum, pam, 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 todo el mundo yéndolo ahí, y todos aplaudieron y tal. ¡Ay, mi joven amigo, qué dice!, dijo el exponente. Dijo, no, profesor, pues humildemente, mire, yo creo que aquí hay un error. Y se paró y le mostró dónde estaba el error en los cálculos que habían hecho. Toda la paja que el tipo había hablado era falsa, pero estaba equivocada porque partía de un error que se cometió al principio. El muchachito de 10 años pues se dio cuenta del error. Los otros genios que estaban ahí, que se suponía que eran los que estaban entendiendo lo que el otro decía, no se dieron cuenta. Y aplaudieron y tal, como ustedes aplauden después porque no se dan cuenta de las burradas que uno comete aquí. Y lo hacen, yo no sé qué le dijeron, mira, aplaudan porque ese... Bueno, entonces el hecho está que ese niñito se dio cuenta de la broma y dijo, bueno, aquí está, era un genio el tipo, después le dieron premio Nobel, él descubrió lo que llaman el spin. Tampoco saben ustedes qué es el spin. Para definir un átomo, un electrón, se define lo que se llama las capas electrónicas. O sea, que ustedes se recuerdan que cada capa no puede aceptar sino tantos electrones, si llega uno más, tiene que pasar a otro. Y cada electrón tiene un punto específico que está definido por unos números. El número cuántico principal, el número cuántico magnético y el número cuántico azimutal se llama. Pero había una cosa que no cuadraba, entonces esa no cuadra lo arregló, ¿cómo se llama?, Wolfgang Pauli, descubriendo el spin. El spin era un número que faltaba. El spin era cómo el electrón rotaba, si en el sentido, siguiendo las agujas del reloj, o en sentido contrario a las agujas del reloj. Y el spin tenía un valor de menos un medio más un medio. Con eso, se arregló y las ecuaciones funcionaron. Pero lo que pasa es que ni me acuerdo porque yo estaba hablando de eso. ¿Por qué les dije eso? Entonces, hablando de que ellos pues me pudieron corregir afortunadamente el error que cometí. Pero entonces está claro que yo puedo tener en cada plano, haciendo el mismo análogo y analizar todo. Ya ustedes saben, si esto se mueve así, es porque lo están jalando unos pares de placas. 2 pares de placas en cada caso. Y cada par de placas simplemente están conectadas en una derivación. Eso es todo lo que hay que recordar. Hay una derivación X, una Y y una Z. Entonces las placas se conectan a la derivación de esta manera. El positivo con este y tal y qué sé yo, de manera tal que cuando se produzcan las fluctuaciones de potencial,
en el registro en el registro ya no es electrocardiográfico, en el corazón, se produzcan entonces las deflexiones esas del rayito, y esas deflexiones me muestran el trayecto que siguió durante el tiempo específico. Ven, aquí sigue este trayecto, ven aquí es un poco distinto porque lo estoy viendo de otro punto de vista. Empieza y cursa en sentido hasta distinto, opuesto. Bueno, es por eso. Ok, entonces resulta que acá tenemos, por ejemplo, se analiza, cuando se tiene el vectocardiograma, se analiza dependiendo en el plano frontal. Vamos a ver qué pasó en el plano frontal, o vamos a ver qué pasó en el plano sagital, o vamos a ver qué pasó en el plano horizontal. Y seguramente que puede existir, esto también no lo que usted puede, así como a partir de los vectores proyectados, usted reconstruye el vector original, también a partir de los ¿cómo se llama esto? De los vectores proyectados podemos reconstruir el original. Es decir, ya vimos antes que mostramos el original y mostramos cómo se proyecta en el plano frontal, en el plano sagital y en el plano horizontal. Lo vimos, ¿no? ¿Cómo se proyectaba? Vimos un dibujito con los tres. Bueno, si usted tiene, en vez de del original, tiene esos proyectados, con esos proyectados reconstruye el original. ¿Entiende? O sea que si yo agarro dos planos de esto y me pongo a hacer el dibujito, me pongo a hacer la proyección, obtengo entonces el original. Estos son proyecciones. Proyección frontal, horizontal y sagital. Pero con esos tres yo puedo reconstruir el original. Porque cada uno de esos puntos corresponde en el tiempo a un punto realmente real, vamos a decirlo así, que es el que está ocurriendo en el corazón. ¿Va bien eso? Aquí tenemos, se presenta por lo general se hace el análisis en el plano frontal. ¿Qué vemos en el plano frontal acá? Acá también tuve que cambiar los signos porque esto estaba... Y todavía no queda bien porque la convención es que lo rosado, en este caso, sea positivo y las placas azules negativas. Pero entonces yo les enseñé y por eso corregí. Yo les dije que no, que arriba, aquí estaba esto como negativo y esto como positivo. ¿Ven ustedes? También ahí en el libro había un error. Y entonces lo corregí. Ahora puse esto es positivo, pero en realidad esto debiera ser rosado. Eso no lo pude corregir. Yo me voy a poner a buscar una figura que soplante, me pareció muy enredado. ¿Entienden lo que les digo? En el plano frontal, entonces, es la parte positiva. Y esta es la parte negativa. En la convención dice que lo positivo tiene que ser rosado. Aquí está azul. Eso no lo pude cambiar, pero sí le pude cambiar el signo, de acuerdo a como les dije. Positivo arriba, negativo abajo. ¿Sí? Bueno, y entonces aquí tenemos, ya aquí está cómo se explica, aquí está para esa derivación, está lo que ocurre, que fue lo que les expliqué primero. Este es el plano frontal. Y tenemos el dibujito. El dibujito tiene, en el tiempo, él va haciendo todos los vectores que van ocurriendo en el corazón. ¿Cuáles son? El de la onda P, el del QRS y el de la onda T. En realidad, ahí aparecen los tres vectores, no son los tres vectores, los tres conjuntos de vectores. Entonces el fenómeno empezaría entonces con la onda P, se inicia acá, va progresando, hace la onda P, cuando llega aquí empieza el QRS. Entonces todo esto viene después, va progresando de esta manera, tenemos el QRS que termina cuando termina el QRS. Después empieza el otro bichito que sería esta onda que tenemos acá, que sería la onda T. Entonces ahí están representados los tres conjuntos de vectores de los tres fenómenos que analizamos en el electrocardiograma. La vectocardiografía para la onda P en el plano frontal, la vectocardiografía para el QRS y la vectocardiografía para la onda T. ¿Está bien? Ahí están las tres cosas, ahí está representado. Eso para los especialistas les da información que ni yo conozco ni me interesa tampoco porque sería mucho tiempo. Pudiera ponerme a estudiar eso a fondo, para eso me hago cardiólogo y me gano unos billeticos por ahí haciendo consultas. Bueno, ¿está bien la idea? ¿Sí? Eso es más o menos lo que vemos, ya vemos cómo es. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué esa onda representa los vectores? O sea, es válido decir eso, de que es un vectocardiograma. En realidad yo estoy representando una silueta. ¿Y qué es la silueta que estoy representando? En realidad estoy representando una silueta, una figura que se establece, que se hace, y que en realidad corresponde a cada vector. O sea, ya les dije, en el tiempo se van produciendo vectores, pero uno toma en consideración en la electrocardiografía el vector máximo, la onda, ¿entiendes? La Q, la R, la S, la P, la T, qué sé yo. Pero acá entonces vemos que en realidad esto que está acá está sustituyendo al complejo QRS. Pero ¿qué es lo que está mostrando en realidad en cada punto? Lo que está mostrando es la punta de cabeza de un vector. O sea, cada punto representa en realidad un vector que se origina, por supuesto, en el centro, al principio,
y entonces se puede trazar desde el centro hasta cada punto en el recorrido, se puede trazar una línea que representa el vector instantáneo para ese momento. Aquí no se muestra, aquí puse yo la flechita para que se viera. O sea, quiere decir que este punto, por ejemplo, tiene este vector, este tamaño de vector, en ese momento determinado. Sigue avanzando, el vector cambia un poco, tanto de sentido como de tamaño. Va progresando la excitación, van excitándose cada vez más células en el ventrículo. Seguimos así hasta que obtenemos una cantidad de radiecitos que me están mostrando que en realidad por eso se llama vectocardiografía. Yo puedo interpretar eso como el registro de vectores si considero las líneas que unen el punto inicial con cada punto después. Y cada vector de eso representa lo que llamamos un vector instantáneo, un vector de un instante. En un momento determinado eso desaparece. Ya les dije, aquí está el vector en este punto, en este momento, el registro. Más adelante aparece en este punto. Cambió el vector, ahora está en otro vector. El otro desapareció. Se acabó y siguió progresando el viaje de la excitación esa, de la onda. Siguió andando. Entonces, en cada punto hay un vector. Finalmente tenemos un vector aquí, que es un vector principal, que lo estamos llamando, ese corresponde al vector R que estudiamos antes. ¿Se acuerdan que vimos? Lo vamos a seguir manejando ahorita más adelante. Pero entiende la cosa, hay muchos vectores y eso es una vectocardiografía. Pero en esa vectocardiografía yo puedo definir un vector más grande, el más grandote de todos. El más grandote de todos en este caso sería está marcado con esa rayita roja interrumpida, que me representa entonces lo que llamamos el vector de R. Ese sería el R que yo mido en el electrocardiograma. ¿Está bien la idea o no está bien? ¿Sí? Tienen que decirme que sí, porque si no vuelvo otra vez a molestarlo. Bueno, entonces fíjense, por eso llamamos entonces vectocardiograma. Eso da mucha información, pero una de las informaciones más importantes que obtenemos de acá es la elaboración del eje del corazón a través de lo que llamamos el vector principal, que es el vector mayor del registro y que representa en realidad la dirección del corazón, la dirección final, la tendencia mayor de todos esos vectores que se movieron en el tiempo y que se movieron en el espacio, pero que como es una elipse, entonces la unión entre el principio y el pico de la elipse representa el vector S, que llamamos R, que es el vector, lo llamamos el vector del ventrículo, pero en realidad lo llamamos también el vector cardíaco. ¿Por qué? Porque es de los ventrículos y el ventrículo es la mayor parte del corazón. Entonces, digamos, ese vector es el vector cardíaco, el vector promedio, el vector medio, el vector, llámelo muchas cosas, hay muchos nombres que le puede dar como vector. ¿Está bien? Ahora, aquí vemos, esto ya lo vimos, lo acabo de ver, es simplemente para mostrar y decirles que a partir de las proyecciones, este está mal proyectado, me parece a mí. Bueno, que sí está bien. A partir de las proyecciones en los tres planos yo puedo reconstruir el original. Así como del original puedo proyectar, lo proyectado me permite reconstruir lo original. Porque de allá viene y para allá va. Eso es, porque como era bonito y tenía colorcitos, yo voy a mostrárselo, que ya lo había mostrado antes. Ahora, usted diría, bueno, pero yo no tengo un vectocardiógrafo. Yo estoy trabajando por ahí en Mucuchillas y vaina tengo un electrocardiógrafo, que es lo máximo que podemos usar por ahí. Ese vectocardiógrafo está en los sitios de alta tecnología, digámoslo así, y está al acceso de los especialistas. O sea, eso un bachiller, un pasante o un médico cualquiera no va a meterse allá a utilizar el aparato. Eso lo usan técnicos especializados. Es una tontería también. Así que solamente alguien está capacitado para poner los electrodos para el electrocardiograma. Cualquiera lo puede hacer, pero bueno, cuando usted va a hacer electros hay una enfermera que es la especialista, que es la que tiene la cosa, que mete los cables y hace todo. Y eso está bien, bueno, es alguien que se ocupa de esas cosas porque lo que le interesa al médico, si lo hace bien, lo que le interesa es el resultado. Ponerse a ver si el electrodo lo puso bien o lo puso mal, lo mejor que lo haga el especialista que sabe hacerlo, no es que yo no pueda, sino que hágalo ella porque eso es lo que ella puede hacer y que yo también puedo hacer, pero que me lleva tiempo. Y a mí, al fin y al cabo, yo hago lo que ella no hace, que es interpretar. Ella me pone los electrodos, me saca y me da el registro magnífico aquí, inmaculado, perfecto, sin rayitas, sin borrones, sin nada, muy bien. Pero ella no puede leer el electrocardiograma, ella no puede, a lo mejor sí, ¿por qué no?
Puede ser que haya estudiado, que se haya acostumbrado con el tiempo y pueda decir, doctor, ya ahí, le dice usted una vez. Y doctor, ahí hay un infarto, mire, eso ya lo sabe. Está tan entrenada que sabe, pues, ¿por qué no? Pero entonces el problema es que a pesar de que no tengamos el vectocardiógrafo, nosotros podemos, y para que se entienda mejor el asunto, podemos reconstruir y podemos hacer un cierto vectocardiograma. Por ejemplo, nosotros tenemos el plano frontal. No podemos hacerlo con electrocardiografía, no lo podemos hacer con el plano sagital. No tenemos. En electrocardiografía tenemos plano frontal y tenemos plano horizontal. Bueno, con el plano frontal yo puedo hacer una vectocardiografía. A ver si ahora sí me van a entender cómo es el asunto. Ah, sí, ¿cómo es eso? Si lo que tengo son unas ondas de registro. No, pero sí se puede. O sea, realmente si nos abocamos a la cosa, podemos hacerlo. Antes de ver cómo hacemos esa vectocardiografía con el electrocardiograma, repito, si lo que necesito para hacer vectocardiografía son derivaciones que estén arriba y abajo y a la derecha y a la izquierda, con las derivaciones que tengo lo puedo hacer, ¿verdad? Yo tengo, por ejemplo, la ABF que mira arriba y abajo y tengo la D1 que mira derecha e izquierda. O sea, yo puedo utilizar algunas derivaciones y con los registros esos tratar de reconstruir lo que el vectocardiógrafo me hace tan bonito. No será perfecto, no será igual que el electro, ¿cómo se llama eso? El vectocardiógrafo, pero se puede. Pero para poder entender eso tengo que enseñarles unas cositas que son fundamentales. Esos son fundamentales. Difícil que ustedes consigan esto por ahí así explicadito, con los dibujitos y eso, pero aquí está. Entonces vamos a verlo. Entonces resulta que vamos a analizar primero algo que ustedes ya saben, que ustedes ya conocen. Ya lo nombramos en el pasado. Nosotros dijimos que había unas relaciones entre las derivaciones. ¿Recuerdan ustedes cuando analizábamos el triangulito, cuando analizamos el sistema triaxial y el sistema esaxial, ese de Bailey, ¿lo recuerdan? Dijimos, mira, hay unas relaciones entre las derivaciones, hay unas relaciones de posición. ¿Cuáles eran esas relaciones de posición? Toda derivación, cualquiera de ellas, tiene una derivación que le es perpendicular. ¿Sí o no? Toda derivación, por ejemplo, de los miembros, de las D1, D2, D3, tiene otra derivación también de los miembros, pero monopolares, que corta perpendicularmente a esa derivación. Por ejemplo, ya dijimos, aquí vamos a irlo analizando ya acá, pero eso es lo que le quiero, ya nosotros sabemos algo de eso. Solo que ahora vamos a ver su aplicabilidad. ¿Ah? Ya dijimos eso, se cruza y hay relaciones. Entonces uno tiene que recordar, y eso no es difícil, tiene que recordar cuál es la perpendicular que corta a cada derivación. ¿Por qué razón? Ya les voy a decir por qué. Resulta que aquí tenemos, por ejemplo, una representación de dos derivaciones que son perpendiculares entre sí. ¿Cuáles son esas derivaciones? La derivación de 1, bipolar, y la derivación ABF, monopolar. O sea, no es tan alcohólica como la primera. Es de un solo polo, de una sola cerveza. Y aquí tenemos esto, ¿ven? Ahí está claro. Eso usted tiene que recordarlo. ¿Cuál es la perpendicular de cada una de las derivaciones? Acá tenemos una relación de perpendicular de dos derivaciones. La derivación de 1 recoge la línea que está entre 0, 0 y 180 grados. Recuerden, aquí no está la flecha, aquí está el signo positivo. Positivo a la izquierda, a la derecha, bueno, ¿cómo sería? Visto de frente sería a la derecha. Positivo a la derecha, hacia el lado positivo, y negativo hacia la izquierda. ¿Está bien? ¿Cuál es la perpendicular a ella? Esta que está acá. ¿Cuál es esa? La ABF. ¿Y cómo está ubicada la ABF? Perpendicular a la horizontal. Quiere decir que está 90 grados arriba y 90 grados abajo. O sea, arriba es negativo, recuerden, menos 90 grados más 90 grados, ¿sí? Entonces, esas dos líneas pueden establecer entre ellas unas relaciones. La una puede ser línea de derivación, mientras que la otra representa la línea basal o la línea isoeléctrica de esa derivación, la perpendicular. ¿Sí? ¿Recordarán esa relación? Entonces, acá yo puedo concebir que D1 sea derivación. Hablo de D1 como derivación. La línea perpendicular a ella puede ser representada como la línea sobre la cual registro lo que registré en D1. O sea, lo que registro en D1 no lo puedo poner en D1, en la derivación esa. ¿Dónde lo pongo? Para proyectarlo lo pongo en la línea vertical, que es la línea esa, el eje en este caso ABF. ¿Sí o no? ¿Me entienden? D1, derivación.
La perpendicular es línea de registro, lo que registra lo que ocurrió en D1. Es la línea basal para registrar lo de su perpendicular, de la derivación 1. Pero yo puedo cambiar la cosa, puedo cambiar el asunto y decir, ahora voy a usar la D1 no, perdón, en este caso ABF. Voy a usar la derivación esta vertical, la voy a usar como derivación. Si ella es derivación, la otra ahora se convierte en línea isoeléctrica, en línea basal de ella, ¿sí? Aquí está entonces, aquí está expresado incluso. En el cuadrito tenemos el eje, hay dos ejes, de 0 a 180 grados para D1 y de más 90 grados, empezando de abajo, más 90 grados a menos 90 grados. Usted puede decir de menos 90 a más 90, ¿qué? Lo que pasa es que yo a veces leo los labios así para que me... La línea basal isoeléctrica es la misma que la línea cero. Claro, es la línea cero, es la línea cero. Es la línea cero, representaría la línea cero del registro de la perpendicular de ella. Si es una línea de derivación, ella se registró, pero yo no me equivoco de que yo voy a colocar en esa derivación el registro, no. El registro lo voy a colocar en la perpendicular, porque así entonces tengo claro si el registro ese va para el lado derecho o va para el lado izquierdo y el tamaño que tenga la proyección. ¿Ves? ¿Entienden la cosa? Con eso tengo claro. Entonces, por eso digo que la relación de perpendicularidad de dos derivaciones en particular determinan el que una de ellas sea derivación mientras que la otra es línea cero. O que la otra sea derivación y entonces la otra es línea cero. Se cambian los papeles dependiendo de lo que esté tratando de ver. ¿Entiendes? Pero entonces, en este caso tenemos un eje de 0 a 180. 0 a 180, D1. Ella es línea de derivación ¿para quién? Es línea de derivación para D1. ¿Sí? El eje 0, aquí está 0, a 180, es línea de derivación de D1. Eso ya lo sabemos. Pero a la vez él se convierte en línea 0, que es la línea basal, la línea isoeléctrica, tiene muchos nombres. Es línea 0 para BF. Esa es la relación. Cuando D1 es derivación, la línea 0 es la perpendicular. ABF o BF. Cuando BF es derivación, la línea 1 se convierte en línea 0. ¿Ves la relación? Yo no creo que te ofrezca muchas dificultades. Hay tres tipos de relación de estas, porque son tres derivaciones bipolares y tres monopolares. Entonces la asociación de perpendicularidad solo se da entre dos líneas de una sola vez y más nada. Dos líneas son perpendiculares de una sola manera. No hay distintas diferencias de perpendicularidad. O son perpendiculares o no lo son y punto. Entonces por eso ahora vemos que esa relación de perpendicularidad establece las relaciones de que una de ellas sea derivación mientras que la otra es línea cero. O sea derivación la otra y la una entonces es línea cero. Esa es la relación. Y esas relaciones no son tan complicadas, es lo que le quiero decir. Hay tres tipos. Si D1 está asociada con ABF, ¿con quién estará asociada D2? Ya lo vamos a ver más adelante, pero lo que quiero ya lo vamos a ver pues, clarito más adelante. D2 tiene que estar asociada con otra de las otras. Y D3 con la otra. ¿Sí? Bueno, ahí lo vamos a mostrar. Pero lo que quiero que yo lo expreso primero para que entiendan la idea. Entonces, ¿cuántos tipos o cuántos pares de derivaciones, cuántos pares de líneas perpendiculares podemos analizar? Tres. No hay más. Son tres derivaciones, o sea, son tres pares, son tres derivaciones de un tipo y tres derivaciones de la otra. Y como se combinan una con la otra, las únicas combinaciones posibles son en cuanto a perpendicularidad, que una se combine con una y otra se combine con otra. ¿Ven? Son tres. Aquí estamos analizando una, la primera. ¿Cuál es la relación? La relación entre D1 y su perpendicular. D1 y ABF, ¿sí? Entonces las cosas que ocurren, aquí estoy poco a poco, se va mostrando. Todo esto está elaboradito para que se entienda. Entonces resulta que si eso es así, entonces ¿qué es lo que ocurre? Resulta que tengo aquí una onda que está registrada en D1. Esa es una onda para D1. ¿Dónde voy a colocar yo esa onda? Esa onda la voy a colocar en ABF, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, esta onda que está acá, esta onda que tengo aquí, la registré en D1. Si está en D1, pues vamos a representarla en este sistema de representación.
¿Cómo hago para representarla? ¿Ven la idea? O sea, yo tengo que trasladar esa onda al sistema de representación que estoy analizando. Entonces, la onda esta la traslado y ahora está aquí metida. ¿Ven? Fíjense que la onda tiene un curso temporal, ¿sí o sí? El curso temporal empieza aquí, en la línea cero que venía antes, ¿sí? Empieza en este punto, arranca esta que estoy mostrando. No todas las del mundo, ni todas las de todos los hombres de la existencia, sino esta. Esta empieza aquí, continúa su curso, baja un poco aquí, termina aquí. ¿Está bien? Entonces la traslado. ¿A dónde la pongo para entenderlo? La pongo en la línea 0 de la derivación 1 porque me dicen que esto lo miré en D1. Entonces traslado mi onda y la pongo. ¿Dónde la pongo? Ahí viene otro de los problemas que hay que tener. ¿Cómo la pongo en ABF? La puedo poner en cualquier parte de la línea y la puedo poner de cualquier manera, pero no es cuestión de cualquier manera. ¿Por qué no es cuestión de cualquier manera? Porque yo me doy cuenta de que la máxima de flexión es positiva. Es decir, esa parte positiva debe ir hacia la zona positiva de D1. ¿Sí me explico? Este es un registro de D1 que se va a proyectar, cuando es lo que estoy tratando de mostrarles, se va a proyectar sobre D1. Pero la proyecto desde ABF, la registro en ABF, que es su perpendicular. Traslado la onda y ahora la tengo acá. El curso de esta onda empieza aquí. Empieza acá, ese es el curso que está siguiendo ahorita. ¿Sí? Empieza en este punto aquí abajo y termina en este otro punto. ¿Ven? Allí hay un curso temporal, ¿sí o sí? Entonces, está bien el traslado, está bien, ven lo que estoy tratando de mostrar. O sea, la derivación de 1 tiene un registro. En este enredo de estos ejes, ¿cómo la pongo? ¿Dónde la pongo? ¿Cómo hago para ponerla de manera tal que la pueda proyectar, que la pueda meter en el sistema? Eso es lo que estoy tratando de mostrarle. Bueno, esa onda para hacer esas cosas que usted quiere hacer, tiene que montarle entonces sobre la perpendicular a la derivación de donde cogió el registro. Es decir, a la perpendicular de D1. Ya dije que la onda está en D1. La pongo entonces en ABF, que es su línea de registro, y ahí la tengo lista. ¿Cómo la pongo? Tengo que ponerla de acuerdo como lo que me dice esto. Porque la puedo poner al revés, o la puedo poner arriba, donde en la línea pudiera ponerla en cualquier sitio. La pregunta es ¿dónde la pongo? ¿Dónde la pongo? Desde el punto de vista de la orientación está definida ya la posición. ¿Cuál es la posición? Esa onda tiene, esta parte de acá tiene que apuntar hacia el lado positivo de la derivación que la cogió. ¿Sí o sí? A la derivación que la cogió, ¿cuál es la D1? ¿Hacia dónde está la parte positiva de D1? Hacia la derecha. ¿A dónde está la parte negativa? Hacia la izquierda. ¿A dónde la voy a poner? La voy a poner hacia la izquierda. Si la pongo hacia la izquierda, le estoy diciendo, estoy poniendo una onda negativa. Una onda negativa que registren de 1. Coño, pero no, si no, me diría como cualquiera de los muchachos. Yo, profe, un momentico, pero usted está poniendo esa vaina al revés, porque está para allá y resulta que la onda es positiva. ¿Cómo la vas a poner para la izquierda? Coño, ¿verdad? Tiene razón. La volteo. Y la volteo y la pongo donde debe ir. Ahora esta onda yo la puedo proyectar sobre D1. ¿Ven? ¿Cuál es el paquete de lo que estamos buscando? Esta onda de esta manera colocada, yo la puedo proyectar sobre D1 en forma de vector, ¿sí o sí? ¿O no? ¿O ya no saben que no? Entonces aquí hago mi registro de esto, lo proyecto acá y obtengo un vectorcito para D1. ¿Ven ustedes? Entonces de papaya yo ya sé que, si tengo dos pares de líneas que están perpendiculares y tengo una de ellas derivación, para hacer cualquier representación necesito una perpendicular a ella. Estoy con la D1, ¿cuál es la? ABF. Listo. Y entonces hago el traslado. En la posición esta de la orientación hacia de manera correcta dentro de la derivación, está dada por la manera. Yo miro, observo, no, si la voy a, porque esto es una cosa manual. Entonces tengo que ponerla acá. Ahora la puedo poner, ¿dónde la pongo? Bueno, ponla con el lado, o sea, lo positivo hacia lo positivo. Listo, ese es resuelto el problema. Y en cuanto al eje, ¿en qué parte la pongo? Donde usted quiera. La posición a lo largo del eje de línea, la posición aquí, no importa. Donde quiera que usted la ponga, va a estar bien puesta. Desde el punto de vista del arriba y abajo, en este caso, ¿sí o sí? Lo que es importante es la orientación, si es para positivo y negativo. Eso es lo importante. ¿Lo ven o no lo ven? Entonces, repito, en este caso ya tengo una qué machete bonito. Si quiero representar el ¿qué? La profesora nos va a dar una clase ¿De qué? de bioquímica. Venga, ya escucho un poquito aquí de esta. Ay, como ya son las 10, yo dije que...
Oye, bueno, no, que más que cuando uno está más entusiasmado es cuando más. No, ya, me das 5 minuticos para terminar una idea, ¿sí? Me la regala. Bueno, entonces, ¿estamos claros en esta idea? Ven, estas cosas son unas cosas dinámicas de explicar. O sea, difícilmente usted consigue una palabrería tan extensa para explicar una cosa. A lo mejor ahí te mire, entienda, así es y punto. Pero uno tiene que entonces darle vuelta y explicar y amplificar y hacer mareomas, que llaman marramuncia, para poder que se entienda. Pero yo creo que se entendió lo que estoy diciendo. Entonces, aquí en este caso ven, D1 es línea de derivación y ABF entonces es línea 0 para D1. Esa es la relación. Pero podemos cambiar la cosa. Ahora es al revés. Resulta que yo no voy a cambiar el registro. Se supone que el registro de eso en otra derivación debe ser distinto. Pero yo para simplificar voy a dejar el mismo registro como si tuviese el mismo registro en los 3 casos que analizo. ¿Sí me explico? Dejo la misma onda. Claro, la crítica surgiría por aquí del lado derecho y dice, pero eso es otra, la onda no puede ser la misma. Porque ahí en esa derivación es distinta y es verdad. Entonces les adelanto, estoy usando la misma deflexión, la misma onda en todos los casos que voy a analizar. Entonces resulta que ahora ese registro lo hice no en la derivación de 1, sino en ABF. Corresponde a ABF. ¿Qué hago ahora? Si corresponde a ABF, tengo que representarla en su línea de derivación. ¿Cuál es la línea de derivación? D1. Perdón, D1. ¿Está claro? Entonces ahora traslado la onda y la pongo en D1 para que represente lo que registré en ABF. Ahora viene de un lado la pregunta, ¿hacia dónde la pongo? ¿Hacia dónde la pongo? ¿Hacia arriba? O sea, para ponerla tengo que ponerla o hacia el lado negativo, que sería hacia arriba, o hacia el lado positivo, que sería hacia abajo. Una de dos. ¿Cómo lo hago? Entonces miro el registro. No, el registro es positivo. ¿Cómo la pongo? Apuntando esa parte positiva hacia el lado positivo de la derivación en que se registró, que sería en este caso ABF, ¿sí? Entonces aquí está colocada, ¿ven? Entonces esta onda no es que sea negativa, simplemente que se parece negativa porque está abajo, pero en realidad si usted la endereza y la pone como Dios manda, es una onda positiva, ¿sí? Y como es positiva la voy a poner que quede apuntando hacia el lado positivo de ABF. ¿Cuál es el lado positivo de ABF? El que va para abajo, ¿sí? ¿Cómo? Pero ya va, pues ya va. Entonces, eso, ¿qué condición? Que el pico apunte hacia el lado positivo, lo positivo hacia lo positivo. La otra, usted puede correrla y ponerla como en un cierrecito, moverla de un lado para otro y ponerla donde usted quiera. La conveniencia es la manera donde la pongo, es para que me permita a mí, no la voy a poner ahí pegada y voy a proyectar, me queda complicado. O sea, que me permita a mí y que deje ver lo que estoy haciendo. Pero puede ir ubicada en cualquier punto de la derivación, eso no importa. Lo que importa es la conveniencia. Si prefiero ponerla a la izquierda porque a la derecha voy a poner tal cosa. O prefiero ponerla a la derecha porque a la izquierda tal cosa. Bueno, en fin, ¿está claro eso? Bueno, entonces vénganme en la cabeza porque tengo que irme, si no, Ani me mata. ¿Se fue o qué? ¿Dónde está la profe? No la veo. ¿Salió? Entonces aprovechemos un poquito. Por lo menos para introducirles lo que pasa con el segundo par de derivaciones. Nos vamos ahora a D2. Entonces la línea de derivación ahora, escuchen, la línea de derivación ahora, analizando lo primero, D1, D2 y D3. La D2 es la línea esta que tengo acá. Corresponde a la línea de menos 120 a más 60. ¿Sí? Esa es la línea que nos toca analizar. Esa sería la derivación de D2. ¿Cuál es la perpendicular a D2? Ahí está, porque ya lo vieron, por eso es que saltan. Entonces hace la derivación, la perpendicular a D2 es ABL. Eso es lo que ustedes tienen que recordar. O sea, D1 ABF, D2 ABL y D3 ABR. Ese es más o menos eso es lo que les estoy mostrando. Entonces aquí está claro orientado el sistema de acuerdo con la orientación de las derivaciones en el plano ese que analizamos antes, del sistema hexaxial ese de Bayes, ¿sí? Están puestas ahí más o menos. Aquí está junto con el triángulo. El triangulito me sirve también para tener una idea. Ya ustedes saben que ABL apunta positivamente hacia el lado izquierdo y que D2 apunta hacia abajo en este caso, hacia la pierna, ¿no? ¿Está bien? Ok, entonces ya, aquí vienen las arriba. Sí, estoy haciendo... bueno, pero está aquí el dibujo. Aquí está el dibujito, ese. Ahora tengo la misma onda, fíjate que poco poniendo la misma, pero resulta que D2 es línea de derivación.
¿Cuál es la línea de registro? La perpendicular a D2, ABL. Entonces tengo esta relación y tengo la línea esta que debo trasladar a ABL, porque está siendo registrada en D2. La traslado. ¿Cómo la pongo? La regla es esa. Lo positivo hacia el lado positivo de la derivación. ¿Cuál es el lado positivo de la derivación? El que está hacia abajo. Entonces, por tanto, la línea, la onda la pongo hacia abajo. ¿En qué lugar? En cualquier lugar así. No importa. Lo que importa es la posición esta. Y desde aquí, entonces, puedo proyectar sobre la línea que registró, puedo proyectar la onda esa, hacer el registro del vector. ¿Sí o sí? Y acá tenemos, ¿volvió la doctora? ¿No? Bueno, entonces aquí podemos, ahora al revés. Ahora ABL es línea de derivación y D2 se convierte en línea de registro. Hago el procedimiento así, paso por paso. Agarro la onda, esa onda está registrada en ABL, está registrada acá, pero yo la pongo en la perpendicular que es D2. ¿Cómo la pongo? Otra vez la orientación. La parte positiva hacia la parte positiva de la derivación. ¿Cuál es la parte positiva de la derivación de ABL? Hacia arriba. Entonces la coloco de manera que se oriente para arriba. Y ahí tengo entonces registrada o puesta mi línea, mi ondita. Puesta bien y dispuesta para hacer la proyección que yo quiera. ¿Ven? Y acá entonces bueno, la otra, la última. 3 y a ver, ya está listo. Ya, doctora, ya. Nos vamos y nos vemos.